si tan solo tocare el borde de su manto. La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. Con Pedro Elías. Hemos venido enseñando, o mejor compartiendo, acerca de el poder de la palabra. Y encontramos un pasaje precioso conocido por la mayoría de personas que estudian la palabra de Dios. Se encuentra en San Marcos capítulo 5, versículo 24, la historia de una mujer que sufrió mucho, pero dio la palabra. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años que padecía flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer se jugó la vida. En el contexto en que ocurrió esta sanidad, una mujer que tuviera flujo de sangre era una mujer impura. No podía acercarse a las personas y mucho menos a los hombres. Recordemos que en el contexto hebreo en ese momento, inclusive hasta el día de hoy, un musulmán no permite que una mujer camine hombro a hombro con él, ni mucho menos adelante, porque la pena del castigo es la muerte. Deben ir atrás y a una distancia prudente. Imagínese esa mujer. Sabía que si la descubrían, su pena sería la muerte. Pero ella había oído hablar del Señor Jesús. ¿Sabes una cosa? Hay personas que han escuchado hablar del Señor Jesús y saben que su única esperanza es Él. Eso le ocurrió a esta mujer. Se acercó. Cuando lo vio, dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Fue lo que ella dijo. Fue lo que pronunciaron sus labios, porque su corazón lo creyó. Y así como ella lo creyó en su corazón y lo dijo con su boca, así ocurrió. El poder de la palabra. Obviamente acompañada con la fe. Ella tuvo fe, alabado sea Dios. Encontramos otra historia muy importante de un militar, porque los militares conocen lo que es el poder de la palabra. Una palabra, una orden que reciben, deben cumplirla. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión romano rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Si nosotros leemos hasta ahí y vemos el rango de este hombre, que era un hombre supremamente importante, podemos notar que apreciaba sobremanera a su criado, que se preocupaba por su bienestar, y él mismo fue a buscar al Señor Jesús, a quien podía ayudarle. Sabe que hay que buscar al Señor porque realmente Él es quien puede ayudarnos. Los seres humanos nos fallan, aún nuestra propia familia, pero el Señor Jesús siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos. Y este hombre le dice: mi criado está en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y efectivamente el Señor le dice: ve y como creíste, así se ha hecho.
y fue sano en ese instante, porque este hombre conocía el poder de la palabra. ¿Cuántos hemos escuchado acerca del poder de la palabra? Lo aplican inclusive conferencistas, motivadores, que hablan de creer en el poder de la palabra, que uno pueda decir. ¿Qué podemos decir los hijos de Dios cuando damos la palabra de Dios a través de nuestros labios? Ocurren milagros poderosos cuando se suelta esa palabra de Dios a través de nuestros labios y la persona que escucha puede oírlo. Por eso el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos en Marcos capítulo 11. Alabado sea Dios. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Estas son palabras del Señor Jesús para sus discípulos, y recordemos que Él oró por sus discípulos y por todos los que creyéramos en Él por la predicación de ellos. Esta palabra es para ti. Si puedes creerlo y estás enfermo o enferma, levántate sano ahora en el nombre del Señor Jesucristo. No importa la situación que esté viviendo hoy, toma esta palabra, recíbela, porque hay poder en la palabra. La palabra es el verbo hecho carne, la palabra es el Señor Jesucristo. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Eres sano, eres sana, eres libre. Recibe la provisión de Dios. Padre, gracias, porque milagros poderosos están ocurriendo en este mismo instante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veo personas que empiezan a ser restauradas espiritualmente, aún paralíticos que se levantan, personas enfermas de cáncer empiezan a ser sanadas, curadas, en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Te invito para que compartas esta palabra de bendición con muchas personas, con tus amigos y aún con tus enemigos. Compártela por las redes sociales, por WhatsApp. Sea un instrumento de Dios. Hazlo ahora, no lo dudes. De igual forma te invito para que te suscribas a este canal y para que des like. Que tengas un día lleno de la bendición de Dios en el nombre del Señor Jesús.